Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, bendecid al Señor. Hoy, 10 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, una de las figuras más queridas de la Iglesia de Roma. Su testimonio nos permite continuar desde la vida concreta de un santo algunas de las enseñanzas del Sermón de la Montaña que meditábamos en nuestros programas anteriores. Entonces escuchábamos a Jesús pedirnos una palabra limpia y verdadera. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Después el Señor nos invitaba a no devolver mal por mal y a no permitir que la injusticia recibida nos convirtiera también en personas injustas. Finalmente nos conduce hasta la cima de la vida cristiana. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. San Lorenzo hizo realidad estas palabras. Permaneció fiel cuando amenazado no respondió al odio con el odio y confesó a Jesucristo en medio del sufrimiento. Las llamas que consumieron su cuerpo no pudieron destruir la caridad que ardía en su corazón. Las antiguas oraciones litúrgicas compuestas para su fiesta expresan este misterio mediante una constante contraposición entre dos fuegos. Por una parte, encontramos el fuego exterior, el del martirio, el que quemó su cuerpo, y también los incendios interiores de las pasiones, la codicia, la concupiscencia. Por otra aparece un fuego mucho más poderoso, el incendio de la caridad, el ardor de la fe, la llama de la santidad encendida por el Espíritu Santo. Vamos a escuchar una de estas oraciones. Así se dirige al Señor. Señor Jesucristo, que quisiste hacer resplandecer con méritos extraordinarios a tu bienaventurado mártir Lorenzo, a quien entregaste las llamas, para que el fortísimo mártir hirviese más por tu amor que por el ardor del fuego. Concédenos que nos inflamemos de tal manera con la chispa de su fe que no seamos consumidos por el fuego de este mundo. San Lorenzo ardía más intensamente por el amor de Cristo que por las llamas que atormentaban su cuerpo. El fuego del martirio actuaba desde fuera, el fuego de la caridad lo sostenía desde dentro. Y el fuego de Cristo fue el más fuerte. El fuego no creó la fidelidad de Lorenzo, sino que puso de manifiesto la fidelidad que ya vivía en su corazón. La persecución mostró la calidad de su fe, como el crisol revela la pureza del oro. Cuanto más intentaban apagar su testimonio, con más intensidad resplandecía su amor a Jesucristo. Pero la caridad de San Lorenzo no se manifestó únicamente en el momento de su muerte. Antes de entregar su cuerpo, había entregado su vida en el servicio cotidiano a la Iglesia y a los pobres. También nosotros vivimos rodeados de dos fuegos que pretenden consumirnos. Puede abrasarnos el fuego de la codicia, resentimiento, la impureza, la ambición, la envidia o el deseo de venganza. Puede quemarnos la preocupación desordenada por conservar nuestros bienes, nuestra imagen, nuestra comodidad o nuestra seguridad. Pero el Espíritu Santo puede encender dentro de nosotros otro fuego, el deseo de santidad, el amor a Cristo y la caridad hacia nuestros hermanos. Queridos oyentes, estamos en Radio María y comenzamos Catequesis en Familia hoy, con este que les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Espíritu
El texto que va a guiar esta primera reflexión con la que vamos a comenzar nuestro programa pertenece al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús continúa el Sermón de la Montaña y nos conduce desde el cumplimiento exterior de los mandamientos hasta la verdad más profunda del corazón. Habéis oído que se dijo, dice el texto, dice Jesús, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, continúa, dice, sácatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder un miembro que ser echado entero a la ajena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y arrójala de ti, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena. Estas palabras pueden parecernos especialmente duras. Jesús habla del adulterio cometido en el corazón y emplea después dos imágenes muy fuertes: arrancarse el ojo o cortarse la mano. Si escucháramos estas frases de forma aislada, podríamos pensar que Cristo contempla con desconfianza el cuerpo humano o que considera pecaminosa cualquier mirada. Pero no es eso lo que nos enseña el Evangelio. Jesús no desprecia el cuerpo, porque el cuerpo ha sido creado por Dios. El Hijo de Dios asumió, de hecho, verdaderamente nuestra carne, tocó a los enfermos, permitió que se acercaran a Él, santificó la vida familiar y elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento. Tampoco condena el hecho de reconocer la belleza de otra persona. Lo que quiere desenmascarar es una mirada que ya no contempla al otro como una persona, sino que pretende de alguna manera apropiarse de él interiormente y convertirlo en objeto del propio deseo. Por eso debemos fijarnos con atención en la expresión empleada por Jesús. Todo el que mira a una mujer deseándola, no dice simplemente todo el que ve. Habla de una mirada deliberadamente orientada a desear. Una cosa es encontrarnos con una persona, reconocer su belleza o experimentar una atracción que no hemos buscado. Otra cosa distinta es detenernos voluntariamente, volver la mirada, alimentar la imaginación, consentir el deseo de poseer aquello que no nos pertenece. Y Cristo lleva así el sexto mandamiento desde el acto exterior hasta su raíz interior. El adulterio no comienza únicamente cuando se quebranta físicamente la fidelidad matrimonial, la virginidad consagrada o el celibato por el reino. Antes de llegar al acto, puede haberse recorrido un largo camino dentro del corazón, una mirada buscada, una imagen conservada, una fantasía alimentada, un deseo consentido y finalmente la búsqueda de una ocasión para llevarlo a la práctica. Un autor anónimo del siglo IV establece un paralelismo muy iluminador entre la ira y la concupiscencia. Dice así: pues así como la ira es la madre del homicidio, la concupiscencia es la madre del adulterio. Consecuentemente, quien se enfada con su hermano sin causa, lo ha matado ya en su corazón, aunque no se lleve a cabo el homicidio. Y continúa: y el hombre que desea a la mujer del prójimo ya ha adulterado con ella en su corazón, aunque no haya tenido relaciones con ella por falta de ocasión. Es ya un adúltero ante Dios quien considera más el deseo que el hecho, porque el acto manifiesto de adulterio puede faltar, pero no falta la intención. Ojo, porque esto es muy revelador. El texto es exigente, pero nos permite comprender lo que está haciendo Jesús. Del mismo modo que la violencia nace antes en la ira acogida y cultivada, el adulterio puede nacer en una concupiscencia aceptada deliberadamente. Una persona no puede haber llegado al acto exterior porque no se presentó la ocasión, porque temió las consecuencias o porque encontró algún impedimento, pero si interiormente deseó realizarlo y se complació voluntariamente en esa posibilidad, la infidelidad
ya ha comenzado a instalarse en el corazón. Esto no significa que la tentación sea pecado. Es necesario decirlo con claridad, digamos, para no convertir las palabras de Jesús en una fuente de escrúpulos. No todos los movimientos que aparecen en nosotros han sido elegidos por nuestra voluntad. Podemos experimentar una atracción inesperada, recibir una imagen que no hemos buscado o sentir el primer impulso de un deseo desordenado. La tentación puede presentarse sin que nosotros la hayamos llamado. El pecado comienza cuando la voluntad abre la puerta, acoge ese primer movimiento, se detiene en él y decide alimentarlo. El catecismo enseña que la concupiscencia procede del pecado e inclina al hombre a cometer pecados, pero no constituye por sí misma una falta si no existe consentimiento. Por tanto, hay una diferencia esencial entre sentir una tentación y consentir en ella, porque no siempre somos responsables del primer pensamiento que llega a nuestra mente. Sí somos responsables de lo que decidimos hacer con él. Un segundo texto de ese autor anónimo del siglo IV intenta explicar precisamente este combate interior. Dice, esto nos lleva a establecer una división entre los deseos del alma y del cuerpo. Nosotros tenemos dentro dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y a la vez tenemos dos voluntades, la del alma y la de la carne. Podemos también decir que tenemos dos iras, la ira del alma y la ira de la carne. De forma similar podemos decir que tenemos un deseo del alma y uno de la carne. La carne puede ser atrapada por la ira y sentir el deseo desordenado, y no puede librarse de esa tendencia porque no ha sido creada con albedrío, o mejor, ahora no es libre como fue creada, sino que está bajo la ley del pecado. Y continúa este autor, dice, en efecto, la carne ha sido vendida a la esclavitud del pecado. Es por lo que el apóstol dice, la sabiduría de la carne es enemiga de Dios, pues no está sometida a la ley de Dios, ni es posible que lo esté. Concluye diciendo, el alma, por el contrario, ha sido creada con albedrío, según la justicia de la ley de Dios. Por este motivo, el alma puede no airarse si no quiere, y no dejarse llevar por la concupiscencia si así lo desea. Debemos, queridos oyentes, interpretar correctamente el lenguaje de este autor. Estamos en el siglo IV cuando escribe. Cuando habla de dos naturalezas dentro de nosotros, no pretende decir que el cuerpo sea malo o que el ser humano esté formado, digamos, por dos sujetos enemigos. La fe católica enseña la profunda unidad de cuerpo y alma. El catecismo afirma que la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Por tanto, nuestro cuerpo forma parte de nosotros mismos, participa de nuestra dignidad y está llamado también a la resurrección. El autor utiliza el lenguaje ascético de su época para describir esa experiencia que todos conocemos. Dentro de nosotros se libra una especie de combate. Sabemos cuál es el bien y sin embargo nos sentimos inclinados, se nos empuja en otra dirección. Deseamos vivir según Dios, pero descubrimos también la herida dejada por el pecado. El cuerpo no es el enemigo. El verdadero enemigo es el pecado, que intenta apoderarse de nuestra sensibilidad, de nuestra imaginación, de nuestra voluntad. Cuando San Ignacio de Loyola oraba con esas palabras que nos ha dejado también para nosotros, tomad, Señor, y recibid, entrega su libertad, su memoria, aquello que retenemos en la mente, algunas veces es para dar gracias a Dios y otras para no perdonar al hermano o a nosotros mismos, la memoria de lo que hemos hecho bien o mal. Ofrece también el entendimiento. Y a lo que vamos, dice, toda la voluntad, importante. Ofrecer que la voluntad ante una tentación sea la voluntad de Dios, la voluntad que Jesús tuvo ante las tentaciones que nos narra el Evangelio. Rechazar la tentación y no regodearse en ella. Y querido oyente, y si nosotros lográramos también ofrecer del todo nuestra voluntad al Señor.
voluntad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria y entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y en ti, Señor, nocturno. Todo es vuestro, disponer según vuestra voluntad. Entregar toda la voluntad al Señor. Seguimos en Catequesis en Familia, en Radio María, y estamos desgranando esas palabras del Evangelio. No cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Importante el hecho, dicen los santos padres, de prevenir antes de curar, de prevenir la ira para no llegar al homicidio, de prevenir caer en el deseo con la mirada para no llegar más lejos en nuestra vida de infidelidad, bien en el matrimonio, bien en la virginidad o en el celibato. Y si nos hemos ayudado de los escritos de un autor anónimo del siglo IV hasta ahora vamos a escuchar las palabras de otro santo padre, de San Juan Crisóstomo. No te detengas a mirar la belleza ajena y no digas, ¿y qué si me detengo a mirar y no soy sorprendido? No, también esa mirada la castiga el Señor, no sea que fijándote de esa seguridad vengas a caer en el pecado. ¿Y qué si miro? Me dirás, y tengo, sí, el deseo, pero nada malo hago. Pues aún así, estás entre los adúlteros. Sigue diciendo el Crisóstomo, lo dijo el legislador y no hay que averiguar más. Mirando así 1, 2 y hasta 3 veces pudiera ser que te contengas, pero si lo haces continuamente y así enciendes el horno, absolutamente seguro que serás atrapado, pues no estás tú por encima de la naturaleza humana. Nosotros, si vemos a un niño que juega con una espada, aun cuando no lo veamos ya herido, lo castigamos y le prohibimos que la vuelva a tocar más. Así también Dios, aunque aun antes de la obra, nos prohíbe la mirada que pueda conducirnos a la obra. Porque el que una vez ha encendido el fuego, aun en ausencia de la mujer que lascivamente ha mirado, se forja 1000 imágenes de cosas vergonzosas, y de la imagen pasa muchas veces a la obra. De ahí que Cristo, concluye el Crisóstomo, elimina incluso el abrazo que se da con solo el corazón. San Juan Crisóstomo comienza con una expresión muy precisa. No te detengas a mirar. No dice que sea pecado ver a una persona ni reconocer su belleza. La responsabilidad aparece cuando decidimos detenernos para encender y alimentar el deseo, el horno, como dice él. El problema no está simplemente en los ojos, sino en la intención con la que miramos. El santo imagina entonces la objeción de quien se siente demasiado seguro de sí mismo. ¿Puedo mirar? ¿Puedo alimentar este deseo? Sé que no llegaré más lejos. Pero el Crisóstomo responde, no estás tú por encima de la naturaleza humana. No podemos jugar con la tentación y presumir que siempre dominaremos la situación. Quien se acerca voluntariamente al fuego puede acabarse quemando. La vigilancia cristiana no nace del miedo al cuerpo ni del miedo a las demás personas. Nace de la humildad. El cristiano sabe que es frágil y que no debe confiar temerariamente en sus propias fuerzas. No dice, puedo llegar hasta el borde porque sabré detenerme. Aprende a reconocer dónde comienza a perder la libertad y se aparta antes de que el deseo desordenado eche raíces. El Crisóstomo utiliza la comparación de un niño, esa comparación preciosa de un niño que juega con una espada. Un padre no espera a que el niño se hiera para quitarle el arma. Se la retira precisamente porque lo ama y quiere evitar la herida.
De la misma manera, Dios no nos pide que nos apartemos de las ocasiones de pecado porque quiera privarnos de alegría, sino porque quiere proteger nuestra libertad, nuestra fidelidad y la dignidad con la que nos creó, la dignidad nuestra y la de los que nos rodean. Esta comparación nos ayuda también a entender las palabras de Jesús sobre arrancarse el ojo o cortarse la mano. Cristo no nos manda mutilar el cuerpo. Si el problema estuviera únicamente en el ojo, el deseo permanecería en el corazón después de perderlo. Si el problema estuviera únicamente en la mano, la voluntad podría continuar deseando el pecado. Jesús emplea un lenguaje deliberadamente radical para decirnos que la lucha contra el pecado requiere decisiones concretas y algunas veces dolorosas. Y hay ocasiones que debemos cortar. Hay conversaciones, ambientes, relaciones que pueden estar dañando nuestra libertad. Quizá nos hemos acostumbrado a decir que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que lo controlamos. El Evangelio nos invita a ser sinceros y a preguntarnos, ¿estas cosas nos ayudan a amar verdaderamente con un corazón libre y limpio? Esta enseñanza posee una actualidad evidente. Nunca como ahora hemos tenido tantas imágenes al alcance de la mano. El teléfono puede convertirse en una ventana abierta a innumerables personas y situaciones que ni siquiera nosotros hemos buscado. Tampoco hay que echarle toda la culpa al algoritmo. Las redes sociales, la publicidad y ciertos contenidos audiovisuales saben explotar la curiosidad, la sensualidad, la fragilidad humana. No basta con pensar que mientras no exista contacto físico, no está ocurriendo nada grave. Una imagen buscada puede permanecer en la memoria, alimentar fantasías, modificar nuestra manera de mirar a las personas reales. La pornografía representa de manera especialmente grave esta deformación de la mirada, porque separa el cuerpo de la dignidad personal y transforma la intimidad en un objeto de consumo. Pero el problema no se limita a determinados contenidos. También podemos convertir en objeto a una persona cercana, o un compañero de trabajo, una amistad, alguien con quien coincidimos habitualmente o incluso alguien a quien observamos repetidamente a través de una pantalla. El abrazo que se da con solo el corazón, del que habla San Juan Crisóstomo, puede existir, aunque nunca se produzca un encuentro exterior. Por eso la pureza no consiste simplemente en cerrar los ojos. Consiste en aprender a mirar de otra manera. La mirada pura no niega la belleza, la reconoce sin apropiársela. No reduce a la otra persona a un cuerpo ni la utiliza como personaje de una fantasía. Ve en ella a un hijo o a una hija de Dios, a alguien que posee una historia, una vocación, unas heridas y una dignidad que deben ser respetadas. Para este combate interior necesitamos en primer lugar la oración. Ante una tentación no siempre conviene iniciar una larga discusión con nosotros mismos. Muchas veces es mejor dirigir inmediatamente la mirada hacia Cristo y decir con sencillez: Señor, dame un corazón limpio. Enséñame a mirar a esta persona como tú la miras. Colocar nuestra mirada en el puesto del Señor para mirar como Él mira. La gracia no elimina nuestra libertad, pero la fortalece y la sana. Necesitamos también los sacramentos, la confesión frecuente, no solamente un medio para recibir el perdón después de una caída, es también una escuela de sinceridad, de humildad y de vigilancia cuando ponemos nombre a nuestros pecados, dejamos de justificarnos y permitimos que la misericordia de Dios ilumine los rincones que procurábamos ocultar. La Eucaristía alimenta en nosotros la vida de Cristo. Recibimos el cuerpo entregado del Señor para aprender a no utilizar el cuerpo de los demás. Comulgamos con aquel que no vino a poseer, sino a entregarse. No vino a servirse de nosotros, sino a dar su vida por nuestra salvación. Necesitamos además decisiones prácticas. Si sabemos que un determinado contenido nos hace caer, debemos apartarlo. Si utilizamos el teléfono en momentos o lugares que facilitan la tentación, podemos establecer límites concretos. Si una relación está adquiriendo una intimidad incompatible con la fidelidad matrimonial o con la vocación recibida, no debemos esperar a que el problema crezca.
La radicalidad evangélica consiste a veces en renunciar a algo que nos agrada para conservar un bien mucho mayor. Quizá alguno de nuestros oyentes esté viviendo este combate y se sienta desanimado por sus caídas. No debe pensar que todo está perdido. No todo está perdido. Cristo pronuncia palabras exigentes porque conoce la grandeza a la que estamos llamados, a la santidad, pero es también el médico que cura nuestras heridas, el buen samaritano que nos levanta del camino. No nos pide que nos purifiquemos completamente antes de acercarnos a Él, nos invita a acudir a su misericordia para comenzar de nuevo. Llegando al final de este programa, podemos repetir interiormente y orar con las palabras del Salmo: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme». Queridos hermanos, queridos oyentes, vamos a escuchar estas palabras cantadas por la hermana Glenda en el Salmo 50. Cuídense, téngannos en sus oraciones a todo este equipo de voluntarios. Luz con paz. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.